Buenas. Como buen coleccionista, a lo largo de mi vida he tenido un montón de formatos por aquí, antes que el Blu-ray, que es un poco lo que ocupa ahora todo mi espacio, toda mi habitación, toda mi vida. Aparte de eso, antes tuve una gran colección de DVDs, de los cuales conservo un buen puñado. Lo que pasa es que nunca llegaron a las dimensiones que tiene mi colección actual de Blu-ray. Pero en medio hubo otros formatos. Uno era el HD DVD, estoy a punto de decir el UHD DVD, pero no, el HD DVD, que convivió con el Blu-ray. Era un poco una batallita que tuvieron ahí al principio, que se llevó finalmente el Blu-ray, gracias precisamente a la PlayStation 3 y ese tipo de publicidad que tuvo. Hablaré en un vídeo sobre alguna cosa sobre ese formato, pero del que quiero hablar aquí es de otro, que es este, el UMD. Un formato bastante curioso, un formato al que, visto con el tiempo, cada vez le veo menos sentido que llegase a existir. ¿De acuerdo? Es un formato que ahora lo voy comentando el por qué este formato siquiera llegó a existir. Es un formato que, si nos ponemos a analizar, es un poco por qué llegó esto a las tiendas. ¿A quién se le ocurrió esta idea de negocio? En fin, esto empieza cuando se lanza esta consola, ¿vale? Esta consola portátil, la PlayStation portátil, la PSP, pues se lanza alrededor del año 2000, a finales del 2004 creo que se lanza originalmente, pero aquí no, en Japón puede ser, y luego ya en 2005 es cuando se lanza en el resto del mundo. Vale, la primera consola portátil de Sony, creo, y bueno, la verdad que fue un pelotazo, fue un verdadero pelotazo a nivel de lo que era videojuegos y tal. Eso era una gozada, eso era verdaderamente impresionante. Estamos en la época de la PlayStation 2 y sacaron una consola portátil que no llegaba a la capacidad gráfica de la PlayStation 2, pero sí tenía un rendimiento bastante cercano. No era, digamos, un rendimiento de 32 bits como si fuera la primera PlayStation, no, era bastante más avanzado y la verdad era un lujo. Dentro de ese lujo se permitieron el hecho de sacar esto, formato físico para las películas. A ver, sí, esto es un dispositivo multimedia, evidentemente, podías poner música, podías poner vídeos y todo eso, me parecía bien, pero el hecho de sacar películas en formato físico es algo que no he llegado a entender a día de hoy. En su momento sí, dices que guay, tengo una PSP y ahora me van a editar películas. ¿Qué pasa? Que era un formato peculiarmente hecho para esta consola. Es decir, lo que viene aquí no lo podíais reproducir en ningún otro lado, en ninguno. En ninguno, esto era totalmente inútil si no tenías una PSP. Para que lo veáis un poco cómo iba. De hecho, bueno, os enseño. Los juegos tenían este formato, ¿vale? Lo que eran los juegos de PSP, por si alguien no ha conocido esa generación o no ha estado muy metido en el mundo de las consolas. Y por supuesto, para las películas dijeron, pues mantenemos las mismas cajitas y cambiamos un poco esto, le ponemos aquí arriba lo que es el formato UMD y poquita cosa más, ¿vale? Llegué a tener, pues, bueno, conservo estas tres películas, pero alguna más tuve, lo que pasa que bien la vendí, ya ni me acuerdo, sinceramente. Llegué a tener esto, lo que era Los Cazafantasmas, una película que me encanta, la he tenido en DVD, creo que la tuvimos en VHS aquí en casa, la tengo en Blu-ray próximamente en 4K. Y bueno, también tengo Snatcher 2 y Diamantes, que esto es una joya del cine de comedia, para mí es de mis películas favoritas dentro de este género, si no quizá la que más, es una genialidad de película. Y esta, que no sé por qué la tengo, Godzilla de Roland Emmerich. A ver, en su momento es verdad que me gustaba mucho, pero teniendo en cuenta que esto me lo compré ya por el año 2005 y tal, pues no sé muy bien por qué la llegué a comprar, pero bueno, supongo que en plan película de acción y tal, pues venga, Godzilla para la colección. De acuerdo, lo que era el formato, vale, para que le echéis un ojo a cómo eran las cajitas, ¿de acuerdo? Bueno, voy a hacer mejor una comparativa, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tengo un DVD estándar, que era lo que triunfaba en aquella época. Pues si poníais esto, como veis, es un poco así más compacto. Pierde, bueno, es decir, es menos ancho y menos alto, ¿de acuerdo? Perdía así un poco de altura y tal. La verdad que en cuanto a diseño, pues daba gusto, ahorrabas todavía más espacio. Con esto ya ahorrabas mucho espacio en comparación con los VHS, con esto ya ni te cuento. Pero claro, teniendo en cuenta, una vez más, que esto es un formato dedicado exclusivo a un soporte, a uno solo. Luego, si lo comparáis con el Blu-ray, pues fijaros que es incluso
un poquito más alto que el Blu-ray. Es curioso. En cuanto a lo ancho, pues no, sigue siendo... Esto al final es como las cajas que tienen los juegos de Nintendo Switch. Es un poco 50-50, vaya. Y luego, pues lo que era el interior... ¡Uy! Pues aquí la publicidad de Sony, como no, de juegos y de películas. Y aquí dentro esto me gustaba mucho, que venían así con estampado de fondo, la verdad que estaba muy bonito. Lo dicho, en cuanto a diseño, esto estaba muy bien, en cuanto a diseño, en cuanto a lo que ganabas de espacio, a lo que era la presentación y tal, estaba muy bien. Y luego pues aquí por último teníais lo que es el disco UMD, que era así como un mini disc de esto, pero que venía dentro de una carcasa. No sé, alguna razón tendría este formato, pero bueno, con los juegos era exactamente lo mismo. Lo poníais aquí y a ver la película. No esperéis que esto funcione, esta consola está muerta desde hace muchísimo, pero no sé ni por qué la guardo. Bueno, una reliquia de estas que tengo por aquí en casa. Y en fin, luego lo que era en cuanto a calidad y tal, presumía, aquí mismo lo dice, de tener calidad DVD, formato panorámico y, esto no lo entiendo, película completa. Aquí de verdad lo digo, pone película completa. En plan, tranquilo, que si te compras esto no se te va a quedar a la mitad. No sé, son cosas que no entiendo, pero de verdad pone película completa en este lado. Y por lo que veo lo pone en todos. En fin, luego sí te ponía formato 16:9 tal, 1.78, vale, lo dicho, era pues es un formato DVD, lo que pasa que aquí al ser una pantalla más pequeña, pues incluso lucía bastante mejor. Y si tenías unos buenos auriculares, lo disfrutabas muchísimo, de acuerdo. Cuando he dicho antes de Sony, el catálogo de Sony, que es lo que te viene aquí en la publicidad, cuando abres cualquiera de estas, lo que viene es eso, catálogo de Sony. ¿Por qué? Porque al menos yo, que alguien de verdad me lo deje en la caja de comentarios, si llegó a ver alguna vez un UMD que no fuera de Sony o de una filial de Sony. Que creo que tampoco siquiera de ninguna filial suya, que creo que todo era directamente de Sony. Evidentemente estaréis pensando, lo lógico, era una consola de Sony, las películas las editaba Sony. Básicamente Sony fueron los únicos que dijeron que esto iba a llegar a algo, que esto iba a tener sentido, y yo sigo sin entenderlo. Es lo que he dicho, si no tenías esto era totalmente inútil. No es como compras un DVD y tal, que prácticamente ya lo puedes reproducir en cualquier casa. En toda casa hay un DVD, alguna consola que pueda reproducir DVD. Esto necesitaba siempre de una consola portátil. Y teniendo en cuenta un dato bastante concreto, que es que las videoconsolas normalmente tienen unos 6 años de vida, en el caso de las portátiles pues llegan a tener pues unos 8, 10 años en función de si triunfan o no. En el caso de la PSP creo que se dejó de fabricar en 2014, pero en alrededor de 2012 la consola ya estaba más que muerta, ya salió la PS Vita, que era la sucesora de esta, y ahí es cuando ya Sony le metió la puntilla a este formato, porque la PS Vita no tenía para UMDs, eran cartuchitos. Aquí lo único que me queda que es un FIFA que no he podido colocarle a nadie, así de fácil, pero bueno, ya directamente era una consola que decía adiós. Es decir, fue la propia Sony la que acabó matando a su propio invento. Y de verdad, lo vuelvo a decir, ¿qué sentido llegó a tener este formato? Ninguna otra plataforma, ninguna otra distribuidora quiso lanzar películas que no fueran así, porque es que decían, ¿para qué? Si esto no tiene futuro. No sé cuánto catálogo llegó a ver de esto, pero recuerdo que todas las películas así más conocidas del momento de Sony, pues salieron Spider-Man y tal, pues tienen sus películas en formato UMD. Y esto, por un lado, me apenaba porque lo dicho, en cuanto a lo que es presentación y esto era muy explotable, ¿vale? Es verdad que estas ediciones no traían contenido extra, al menos yo no he conocido ninguna edición que trajera siquiera, no voy a decir un making of, pero yo que sé, unas tomas falsas, algún extra tonto, por así decirlo. Esto venía totalmente pelado, es verdad que venían así con muchos subtítulos y ese tipo de cosas, pero bueno, era una cosa muy limitada, esto era prácticamente un artículo de lujo. Es decir, si tenías esto, pues decías, vale, pero aquí hay otra cosa que no llegué a entender nunca. Esto es algo evidentemente que estaba enfocado a videojugadores. Quien se compraba esto
no era precisamente público de películas. Para nada. Es decir, a ver, habíamos mucha gente que nos gustaba el cine. De hecho, era la época en la que el DVD todavía estaba bastante vivo, en su mayor época de ventas, digo más. Pero aún así, si alguien compraba esto, era para comprar pues estos videojuegos, no para ver películas. Y evidentemente las ventas de películas fueron un desastre, pero un desastre, una calamidad sin sentido. Llegué a conocer secciones de películas donde estaban los DVDs y tal, que tenían este formato así como si fuera, cuidado, la gran novedad, que llegaron a llenar un estante, un estante como quien dice, una cabecera de estas típicas del Corte Inglés o cualquier centro comercial que os imaginéis. Llegaron a llenarlo de estas ediciones y es que no había manera. Yo empecé a pensar, esto deberían de venderlo en las tiendas de videojuegos, porque evidentemente el público cinéfilo no se va a comprar esto para ver películas, teniendo en cuenta que por entonces todo el mundo tenía DVD, era la última tecnología, el VHS ya había muerto, ¿no? Prácticamente no se vendían reproductores VHS ya. Y esto pues fue una pena porque lo dicho, lo que es la idea de diseño y tal y cual, muy bonito, pero la malísima idea de inventar esto solo para una videoconsola fue un verdadero desastre. Os dejo que la caja de comentarios opinéis sobre este formato. ¿Llegasteis a tener películas en UMD? A día de hoy se siguen encontrando muy baratas en las cestitas típicas de las tiendas de videojuegos. De hecho, en las tiendas físicas esto desapareció, se lo quitaron de en medio como si fuera mierda totalmente. Y en serio, en las tiendas de videojuegos, junto a los juegos, de hecho, os encontráis de vez en cuando así peliculitas y tal, y es cuanto menos curioso. Lo de este formato fue cuanto menos curioso. Pero en fin, os dejo que opinéis en la caja de comentarios sobre este tema. Un formato que duró lo que duró la consola y menos incluso, porque dejaron de salir películas prácticamente a los 2 años. Y en fin, si conocéis alguna otra edición peculiar que tuviera esto, me lo dejáis en la caja de comentarios y que disfrutéis mucho del cine. Un saludo.